Imagina que caminas por un bosque en Alaska. No sabes que, a medio metro bajo tus pies, hay una bolsa con llaves, cuerdas, un martillo y un arma cargada. Alguien la enterró ahí hace años. Esperando. Ese alguien es Israel Keyes. Y lo más aterrador no es lo que hizo. Es lo que dejó enterrado y nunca fue encontrado. Hay kits de asesinato esparcidos por todo Estados Unidos. Y con ellos, víctimas que aún no tienen nombre. Israel Keyes nació el 7 de enero de 1978 en Richmond, Utah. Creció en una familia mormona ultraconservadora en una comunidad aislada llamada Colville, en el estado de Washington. Desde niño mostró señales perturbadoras, torturaba animales, se obsesionaba con asesinos en serie. Según sus propias confesiones, planificó su primer crimen siendo apenas un adolescente. Pero lo que convierte a Keyes en un caso único en la historia del crimen en Estados Unidos no es solo lo que hizo. Es cómo lo hizo. Mientras otros asesinos en serie seguían patrones predecibles, Keyes diseñó un sistema. Un sistema tan meticuloso, tan frío y tan calculado que el FBI lo considera uno de los asesinos más sofisticados que han perseguido jamás. Este vídeo va a desgranar ese sistema. Los llamados kits de asesinato. Bolsas enterradas en lugares remotos de Estados Unidos, preparadas durante meses o incluso años antes de que Keyes eligiera a su víctima. Y lo más escalofriante, cuando fue capturado, la policía encontró algunos de esos kits. Pero Keyes admitió haber enterrado muchos más. Kits que, a día de hoy, siguen ahí fuera. Esperando. Si crees que sabes lo que es un asesino en serie, prepárate. Porque Israel Keyes redefine el concepto. La metodología de Keyes era, en su simplicidad, aterradora. No elegía víctimas de su entorno. No tenía un tipo físico. No seguía un ritual fijo. Lo que hacía era viajar a estados alejados, a veces miles de kilómetros desde su casa en Alaska, y enterrar lo que él llamaba kits de golpe. Bolsas que contenían armas, ataduras, herramientas, a veces dinero en efectivo, a veces documentos falsos. Las enterraba meses antes de cometer un crimen. A veces años. Después, cuando decidía actuar, viajaba de vuelta al lugar, desenterraba el kit, seleccionaba una víctima al azar y cometía el asesinato. Luego distribuía las pruebas, volvía a enterrar lo que no usaba y desaparecía. Sin conexión geográfica con la víctima. Sin testigos. Sin patrón. Entre 2001 y 2012, Keyes operó con esta metodología. La pareja de Vermont, Bill y Lorraine Kerie, desapareció en junio de 2011. Bill tenía 49 años. Lorraine, 55. Fueron las víctimas confirmadas más conocidas. Keyes los secuestró, los asesinó y esparció sus restos en el lago Sparkling, en Vermont. Pero también confesó el asesinato de Samantha Cowning, una joven de 18 años que trabajaba en un café de Anchorage, en febrero de 2012. La secuestró, la asesinó y la devolvió con vida brevemente para cobrar el rescate antes de matarla. Lo que Keyes confesó bajo interrogatorio dejó helados al FBI. Admitió haber enterrado kits en al menos 4 estados diferentes: Washington, Nueva York, Texas, Vermont, Alaska. Posiblemente más. Dijo que había planeado crímenes durante más de una década. Y cuando le preguntaron cuántas víctimas tenía, su respuesta fue deliberadamente evasiva. Habló de entre 5 y 12 asesinatos confirmados. Pero los investigadores sospechan que el número real podría ser mucho mayor. El 13 de marzo de 2012, Keyes fue detenido en Texas tras una persecución por el secuestro de Samantha Cowning. Lo encontraron con dinero manchado de tinta de un kit antirrobo. En su posesión tenía pruebas que lo vinculaban directamente con el crimen. Pero lo que descubrieron después fue mucho peor de lo que imaginaban. Porque Keyes no solo había matado.
Había construido una red. Una red invisible de crímenes potenciales enterrada bajo tierra, repartida por todo el país. Y cuando se quitó la vida en su celda de la prisión de Anchorage el 2 de diciembre de 2012, se llevó consigo información que el FBI nunca recuperó. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente perturbadora. Cuando el FBI registró la casa de Keyes en Anchorage, encontraron algo que confirmó sus peores temores. Armas. Restos humanos. Y mapas. Mapas con ubicaciones marcadas. Algunas de esas ubicaciones correspondían a kits de golpe que la policía logró recuperar. Pero otras no. Otras seguían siendo puntos en un mapa sin destino confirmado. Keyes había sido deliberadamente críptico. Durante los interrogatorios, jugaba con los agentes. Daba información a medias. Confirmaba un crimen y luego insinuaba otros. En una ocasión, dibujó un mapa con una X marcada y dijo que ahí había enterrado algo. Cuando la policía fue a buscarlo, encontraron un kit. Pero luego dibujó otro mapa. Y otro. Y no todos pudieron ser verificados. El FBI ha admitido públicamente que hay kits de Keyes que nunca fueron encontrados. Esto significa que, en algún lugar de Estados Unidos, hay bolsas enterradas con armas, herramientas y posiblemente restos de víctimas que aún no han sido identificadas. Cada uno de esos kits es una escena del crimen sin resolver. Cada uno es una familia que quizá nunca sepa qué pasó con un ser querido desaparecido. Los investigadores han intentado cruzar las confesiones de Keyes con casos de personas desaparecidas sin resolver. Hay coincidencias inquietantes. Desapariciones en estados donde Keyes admitió haber viajado. Personas que encajan en su perfil de víctima aleatoria. Pero sin pruebas físicas, sin restos, sin los kits, todos son teorías. Lo que hace único a Keyes dentro del perfil de asesinos en serie es la premeditación a largo plazo. Ted Bundy elegía víctimas en el momento. John Wayne Gacy operaba en su zona de confort. Jeffrey Dahmer tenía un ritual. Keyes no tenía nada de eso. Era un depredador puramente racional. Planificaba como un ingeniero. Ejecutaba como un soldado. Y desaparecía como si nunca hubiera estado ahí. Hay un dato que pocos conocen. Keyes estudiaba a otros asesinos en serie. Leía sobre ellos. Analizaba sus errores. Y diseñaba su metodología para evitar cada uno de ellos. No dejaba ADN porque usaba guantes y se afeitaba el cuerpo. No tenía conexión con las víctimas porque las elegía al azar en estados que no eran el suyo. No dejaba patrón porque variaba sus métodos. Era, en sus propias palabras, un estudiante del crimen perfecto. Y hay algo más. Algo que el FBI no ha querido confirmar del todo. Durante los interrogatorios, Keyes insinuó que había cometido crímenes fuera de Estados Unidos. Mencionó viajes a México y posiblemente a otros países. Si eso es cierto, los kits de golpe podrían no estar solo en suelo estadounidense. Podrían estar en cualquier parte del mundo. La cobertura mediática del caso fue intensa pero breve. Keyes se suicidó apenas 9 meses después de su arresto. Y con su muerte, la investigación se detuvo en seco. Los agentes que lo interrogaron han dado entrevistas en las que admiten frustración. Saben que hay más víctimas. Saben que hay más kits. Pero sin la cooperación de Keyes, encontrar ese material es como buscar una aguja en un país entero. El caso de Israel Keyes plantea una pregunta que ningún investigador ha podido responder. ¿Cuántas personas mató realmente? La cifra oficial habla de entre 5 y 12 víctimas confirmadas o confesadas. Pero los analistas del FBI creen que el número podría superar las 30. 30 personas cuyas familias quizá nunca sepan la verdad. 30 crímenes que, oficialmente, no existen. Y cada año que pasa, los kits enterrados se degradan un poco más.
Las pruebas se pierden. Los recuerdos se desvanecen. El tiempo trabaja en favor de un hombre que ya está muerto, pero cuyas víctimas siguen ahí fuera. En algún lugar. Bajo tierra. Esperando a ser encontradas. Las familias de las víctimas confirmadas de Keyes viven con una certeza terrible. Saben qué pasó. Pero no saben por qué. Samantha Kounin tenía 18 años. Estudiaba. Trabajaba en un café. No conocía a Keyes. No tenía ninguna conexión con él. Fue elegida al azar. Su familia ha hablado públicamente sobre el dolor de saber que su hija fue seleccionada por puro capricho. Que un hombre viajó miles de kilómetros, desenterró un kit enterrado meses antes y la mató porque estaba ahí. Bill y Lorraine Kerry llevaban casados más de 20 años. Eran miembros activos de su comunidad en Vermont. Su desaparición conmocionó a todo el pueblo. Cuando se confirmó que Keyes era el responsable, la pregunta que todos se hicieron fue la misma: ¿por qué ellos? La respuesta es la más aterradora de todas. Porque no había un porqué. Eran aleatorios. Y eso es lo que hace a Keyes tan diferente. Los agentes del FBI que trabajaron el caso han descrito la experiencia como una de las más perturbadoras de sus carreras. El agente especial Jolene Goeden, que participó en los interrogatorios, ha dicho que Keyes era el asesino más calculador que había conocido. Que hablaba de sus crímenes con la misma emoción con la que alguien habla del clima. Que disfrutaba del control. Del poder. Del hecho de saber que nadie podía detenerlo. Comparado con otros asesinos en serie contemporáneos, Keyes representa una evolución. Es lo que pasa cuando alguien estudia los errores de sus predecesores y construye un método para evitarlos. En ese sentido, su caso es una advertencia. Muestra que el crimen serial no es estático. Evoluciona. Se adapta. Y que las fuerzas del orden siempre van un paso por detrás. Este caso también enseña algo incómodo sobre la naturaleza humana. Keyes no era un monstruo visible. Era un empresario. Construía casas en Alaska. Tenía empleados. Era considerado un tipo serio, trabajador, reservado. Nadie sospechaba. Y esa es quizá la lección más perturbadora: el mal no siempre tiene cara de mal. A veces tiene cara de tu vecino. De tu compañero de trabajo. Del tipo que te arregla el tejado y cobra un precio justo. Para ti, que estás viendo esto, hay algo que deberías llevarte. La próxima vez que camines por un bosque, por un sendero, por un campo abierto, piensa en esto. Bajo tus pies podría haber una bolsa. Con las herramientas de un crimen. Enterradas por alguien que ya no está. Pero cuyo legado sigue ahí. Esperando. Israel Keyes murió el 2 de diciembre de 2012. Se ahorcó en su celda con una sábana. Tenía 34 años. Y se llevó consigo secretos que el FBI nunca recuperó. ¿Cuántas víctimas más hubo? ¿Dónde están los kits que no se encontraron? Si realmente mató fuera de Estados Unidos. Esas preguntas siguen sin respuesta. Y mientras tanto, en algún lugar de este país, hay bolsas enterradas bajo tierra. Con armas. Con cuerdas. Con las pruebas de crímenes que oficialmente no existen. Alguien, algún día, podría encontrar una. Un excursionista. Un niño jugando en el campo. Un operario cavando una zanja. Y ese día, una familia que lleva años sin saber qué pasó con un ser querido, finalmente tendrá una respuesta. Pero también podría pasar que esos kits nunca se encuentren. Que se descompongan. Que la tierra los trague para siempre. Y que las víctimas de Israel Keyes se conviertan en estadísticas invisibles. Personas que desaparecieron sin que nadie supiera por qué.
Eso es lo más perturbador de este caso. No es lo que sabemos. Es lo que no sabemos. Y lo que quizá nunca sabremos. Si este caso te ha impactado, si quieres que sigamos explorando las historias más oscuras y desconocidas del crimen real, suscríbete a Almas Corruptas. Activa la campana. Porque hay historias ahí fuera que nadie está contando. Y nosotros vamos a contarlas todas. Déjame en los comentarios, ¿crees que algún día se encontrarán los kicks que faltan? ¿O crees que Keyes se llevó sus secretos para siempre?